¿Cómo nace? Era una idea que venía del año 2007, sí, que la tira quien entonces era subdirector, que era Horacio Tarcus, que duró un tiempo como subdirector. En una conversación agarra y me dice, mira, lo que hay que hacer acá, lo que tenés que hacer acá es crear un archivo de historieta que no existe en el país. Y ya había como una sensación, digamos, no es que esto fue un invento de la nada, ya había mucha gente, digamos, que pensaba que tenía que haber un archivo. Si vos mirás en un epígrafe que hay al comienzo de la historia de la historieta, de Trillo Sacomano, de Récord, ahí hay un texto que dice: no existe ningún archivo nacional o público que clasifique y conserve todas las revistas y todo lo que se ha hecho en la historieta. Y eso es algo que sabía toda la gente, digamos, que andaba estudiando, investigando, que, digamos, tenías que hacer una especie de recorrido por coleccionistas, ir al Parque Rivadavia, bueno, rebuscarte como podías, ¿no?, para reconstruir un poco su historia. Y en el año 98 yo hice acá, preparé una muestra, yo trabajaba en la hemeroteca, pasé al área de exposiciones y preparé una muestra, que es la primera que se hizo acá, de historieta. Que un ataque de locura, le puse historia de la historieta argentina, megalomanía total, ¿viste? Querer contar todo. Que era fundamentalmente de publicaciones periódicas, pero lo bueno de eso es como venía laburando en la hemeroteca y me gusta la historieta, yo ya venía viendo lo que había en la hemeroteca y veía que había cosas rarísimas, especialmente antiguas. La colección era muy muy rica cuando ibas para atrás en el tiempo, pero a medida que te acercabas al tiempo presente había grandes faltantes, muy importantes. Algo había pasado acá con la colección hemerográfica, digamos. Entonces, para completarla tuve que salir a mangarle a coleccionistas, a dibujantes, y se hizo esa exposición, que fue muy grande. Es lo único que se había hecho, digamos, hasta ese momento en historieta. Después coincidimos, Judy Gociol, que ya estaba trabajando contratada en la biblioteca, estaba trabajando con el centro de editores, ella coincidimos en la misma oficina, ella en un momento viene a trabajar a mi oficina, al espacio, digamos, de mi oficina, donde yo estaba laburando hace 12 años, y en una conversación sale, le comento esto que me había hecho Tarcus, y en realidad sale todo junto, sale eso junto con lo que después fue el libro de la historieta salvaje, porque todo junto, no me veía hace muchos años, ella le digo, mirá, acá me comentó este tipo, que yo, dale, hagámoslo, me dice, hagamos un proyecto. ¿Viste? Son esas ideas que tenés que hasta que alguien no le pone el motor no son una idea, no se produce nada, así que fue un poco Judy la que le dio, ¿viste?, el impulso como para que sea. Para empezar, bueno, dale, escribí una propuesta y todo, me dijo, yo lo voy a mover, yo lo hago, yo consigo un montón de material y qué sé yo, me dice ella. Y ahí empezamos, digamos, con el proyecto, por lo menos. Así arrancamos, digamos, arrancó como un programa al principio, había problemas con el nombre, que si era un centro, si era un archivo, si era qué carajo era. Pero bueno, empezamos a juntar los primeros materiales, primeras grandes donaciones, la de Eugenio Sopi especialmente, muy importante, la de libros de Carlos Trillo, que había fallecido un año antes, y alguna otra más grande, y después ya pequeñas donaciones, pero bueno, empezamos a juntar documentos, materiales, y de acuerdo a lo que íbamos incorporando, es que se empieza a configurar qué tipo de espacio es. Por eso ya en medio no le decimos archivo, porque supera el tema de archivo. De hecho, no hacemos un tratamiento archivístico ortodoxo nosotros con los materiales. No le damos el tratamiento de archivo, sino que le damos un poco más el tratamiento de biblioteca, de bibliotecarios, que es el de colecciones. Tomamos no como fondo de archivos, sino como colecciones. Y es un espacio medio sui generis, porque en realidad es un archivo con una colección museológica, que es la de originales, la de dibujos originales, obras de arte, con centro de documentación, porque tenemos recortes, tenemos material sacado de publicaciones periódicas, testimonios tomados en distintos soportes, preparamos dossiers nosotros, hacemos tareas de investigación también, y biblioteca también. Tenemos una biblioteca específica, por un lado, de historieta y humor gráfico argentinos o de argentinos, y además una biblioteca de referencia, que son obras, ensayos, catálogos,
que son obras de referencia general sobre historieta y humor gráfico. Pero tenemos colecciones de afiches, colecciones de merchandising, estampillas, etiquetas, todo lo que tiene que ver con la historieta y el humor gráfico argentino, nosotros lo tomamos y lo incorporamos a la colección. Es una editorial argentina que publica libros agotados de literatura fantástica, de autores nacionales. Fue una idea que me surgió en el 2015 cuando íbamos a salir a una feria, creo que era Buenos Aires Rojo Sangre, con Darío Labia, y ahí decidí editar 3 novelitas argentinas fantásticas del siglo XIX, junto con una dime novel estadounidense, que fue la primera novela norteamericana de ciencia ficción, que es El hombre de las praderas, el hombre de vapor de las praderas. Sí, la necesidad de volver a poner en circulación toda una serie de textos fantásticos argentinos que hasta hoy han quedado relegados en el olvido o han quedado fuera del canon, ¿no? Entonces creo que son libros que necesitan que encuentren de vuelta a sus lectores. Tenemos a Los Exhumados, que son sobre todo textos argentinos fantásticos de autores nacionales. Tenemos la colección de facsimilares, que son textos que recuperamos también en esa misma línea, pero nada más que las ediciones son facsimilares. La colección dime novel, que son traducciones de textos estadounidenses de dime novel, que son esas pequeñas novelas que se leían a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que fue el antecedente directo de la literatura pulp. Esos por ahora son las colecciones que están más vivas, ¿no? Dentro de Ignota. Muy buena, muy buena. Siempre es un lectorado muy reducido, pero tampoco estoy buscando que sean un éxito editorial, simplemente que el texto vuelva a circular, vuelva a conocerse, y creo que ese objetivo se cumple. No, yo no sé si hay un interés lector, hay un interés editor. Es decir, creo que me muevo más por mi propio interés o el interés de los amigos que me rodean que más por un lectorado imaginario. Se edita lo que gusta, lo que nos gusta a nosotros. No me muevo por intereses de afuera. Los títulos que ahora estamos trabajando va a ser una novela de ciencia ficción argentina que se llama El camino de los dioses, de Manuel Ugarte, que era un político argentino, un diplomático argentino. Es una novela muy rara, en la línea de las novelas de H.G. Wells. Vamos a hacer también una edición facsimilar de novelas inglesas de gorilas. Y el año próximo vamos a hacer una compilación de textos pornográficos de literatura argentina. Eso es por ahora lo que tenemos en vista.
Bueno, claro, la otra cosa que hacemos además es que hacemos tareas de extensión nosotros. Nosotros hacemos toda esta tarea de clasificación, de adquirir material, clasificarlo y ponerlo a disposición de investigadores, tesistas, etcétera. Sino además que hacemos tareas de extensión que son las muestras, exposiciones, y ahora también la biblioteca está sacando una serie de libros, digamos, esperemos que continúe. Las muestras prácticamente desde el comienzo hicimos muestras. Lo primero que hicimos fue una muestra de homenaje a Trillo, cuando recién arrancamos. Las muestras tienen un doble sentido. Una es hacer difusión de los materiales que forman parte del archivo, pero también te diría que es como una estrategia también de acrecentar el fondo también, la colección. Porque cuando haces una muestra solicitas materiales, son materiales que después, muchos de esos materiales después conforman parte de la colección. Y además te hacen conocer, hacen que la gente, los historietistas, los editores, conozcan el laburo que hacemos y se acercan después a donar documentación. Y sí, el tema de itinerar tiene que ver con que es muy complicado. Estamos en la Biblioteca Nacional, que está en Capital Federal y que está en La Recoleta. Eso aísla un poco las producciones que haces a un segmento nada más de gente. La gente del resto del país solamente cuando viaja puede y si se entera que el lugar existe. Entonces es un objetivo, digamos, lo de itinerar. Lo que pasa es que itinerar depende mucho de las condiciones del lugar a donde vas, que puedan bancarlo, porque aunque la biblioteca no le cobra un mango a nadie, lleva toda la producción hecha, la cartelería, los documentos, todo está hecho. Muchas veces cubre el seguro, la biblioteca. La gente que lo pide tiene que pagar el transporte, que hoy es de lo más caro de todo, es el transporte. ¿Entendés? Entonces, bueno, tienen que tener esas condiciones. Hay lugares que no tienen presupuestos de pronto para bancar, eso también limita. Pero tratamos de moverla, ¿viste? Todas las exposiciones que hacemos desde que las vea la mayor cantidad de gente posible dentro del país, ¿no? Podría exponer con ejemplares que al menos en sus comienzos, en lo que se llama Platinum Age o inicios, digamos, de la historieta en nuestro país y durante un largo periodo, pero creo que es una línea que se mantiene y que reaparece intermitentemente hasta el presente, tiene características que la distinguen de otras historietas del mundo y creo que una de esas características tiene que ver con su propia matriz, tiene que ver con lo que es nuestro país también, cómo somos, o cómo nos vamos conformando, digamos, nosotros los argentinos, y que tiene que ver con su actitud crítica. Creo que tiene que ver con sus orígenes, en el siglo XIX, en el marco de la sátira política, donde se publican las primeras secuencias de historieta, que se publican muy tempranamente y en un alto nivel de calidad. Aquí desarrollaron primero dibujantes franceses, luego españoles, muchos de ellos eran exiliados políticos, no solo que venían por cuestiones económicas, y eso le dio un carácter muy especial a lo que se publicaba aquí en comparación a lo que se producían esos mismos autores, Eduardo Sojo, por ejemplo, Manuel Redondo, si querés, José María Cao, en sus propios países, que tienen una gran producción publicada en Madrid y publicada en revistas ibéricas, también de sátira política. La producción que hicieron en el Río de la Plata es infinitamente más cruda y experimentalmente más rica también. Publicaron muchas más secuencias de historieta y otro tipo de fórmulas de relato gráfico que en las ediciones de España, por ejemplo, no aparecen, ¿sí? Eso da una pauta. Luego tenés otra característica que es la reproducción casi inmediata de los cómics yanquis, que ya desde 1904 son los ejemplares más antiguos que encontré, publicados en la prensa argentina, incluso en la prensa diaria, pese a que se dice que comienza en 1920 con McManus en el Diario de la Nación. En realidad mucho antes ya se estaba publicando cómic yankee en nuestro país, y que se debe tengo distintas hipótesis, digamos, ¿no? Sobre por qué sucedió eso y por qué sucedió aquí antes que en Europa, mucho antes que en Europa, que se resistía a la publicación del cómic al estilo yankee, o sea, con globos. Acá se hizo muy tempranamente. Y esto podría responder algunas preguntas. Hay varias preguntas que te haces cuando estudias la historieta argentina y cómo fueron sus inicios y cómo fue su primer desarrollo, por lo menos hasta la década del 30, cuando se inicia la historieta de aventuras o de tipo dramática, que ya copia muy directamente lo que es la producción norteamericana de entonces, que
que está ya muy codificada, muy claramente codificada y pierde un poco ese espíritu experimental que tenía al comienzo, de juego, de lo lúdico, y ya está muy controlada por los propios editores, ¿no? Es algo muy mainstream, para llamarlo de alguna manera, y se copia eso acá, ¿no? Entonces, en ese periodo alboral, algo interesante es ver por qué los dos países donde tuvo más desarrollo la historieta, la narrativa gráfica, son Estados Unidos y Argentina, de América, digo, ¿no? Porque realmente es así, cuando ves los antecedentes de historietas latinoamericanas, de historietas de otros países, realmente estaba muy desarrollada en Argentina. Primero venía Estados Unidos, luego Argentina en esto. Una posible respuesta a eso es que ambos eran Nueva York y Buenos Aires, eran los dos principales puertos en cantidad de inmigrantes que recibían europeos América a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Creo que es un fenómeno vinculado a la inmigración y al tipo de inmigración, el desarrollo de la historieta. Esa es una posible explicación. Es un librito muy loco que también salió en el 2015. Tuve la fortuna de que fuera editado por Interzona en la colección Pulp. Y nada, es un libro muy loco, es un libro que está, supuestamente es un heterónimo, está escrito por un tal Pepe Muñoz, que lo escribe como si fuera un libro escrito por un español muy... como si fuese en realidad una película doblada al español, porque en ese entonces yo estaba mirando muchísimas películas que las conseguía únicamente dobladas, entonces tuve como una sobredosis de cine doblado al español, y con eso, bueno, se me ocurrió hacer esa novela, que es como una especie de homenaje al cine clase B y también un poquito a la literatura pulp. Lo desinhibida que es esa literatura, y además que no es una literatura que tenga que ver mucho con no sé, la trascendencia artística, sino que son tipos que se han puesto a escribir para ganarse el mango, y me parece que eso es lo lindo de eso, ¿no? de esos cuentos que salían prácticamente sin revisarse, y hay muchísimos hallazgos ahí literarios que después fueron utilizados por los grandes maestros de literarios, pero bueno, surgieron de ahí.